Entonces, ¿cómo vemos todo esto que estamos hablando de los módulos y de otros módulos de los que dependen, etcétera? Y para eso tenemos que hablar del subsistema de Angular de inyección de dependencias. ¿Qué es la inyección de dependencias? Bueno, la inyección de dependencias es un patrón de software que busca manejar cómo un componente obtiene sus dependencias. Seguramente han trabajado en más de un proyecto donde algún método, una función o una clase eh, utiliza métodos o funciones de otras clases para poder realizar el trabajo que necesita hacer. Normalmente lo que se hace es que, bueno, si yo necesito de otra clase, entonces yo me encargo de crear la otra clase y llamar a su método. Pero eso en realidad es un antipatrón. Lo que se debe hacer es utilizar la inyección de dependencias para requerir y decir, bueno, mira, yo necesito de este componente para poder funcionar y necesito que me lo proveas. Entonces, eso es lo que básicamente hace Angular y lo que hace su sistema de inyección de dependencia. Entonces, lo que se encarga de su sistema es de crear componentes, resolver las dependencias que tienen estos componentes y proveerlos a otros componentes mientras se necesiten. Entonces, bueno, ¿cuáles de los componentes de Angular permiten la inyección de dependencia? Entonces, bueno, servicios, directivas, filtros, animaciones y controladores permiten que se le inyecten dependencias a través de este subsistema. Todavía no hemos hablado de ninguno de estos componentes, pero bueno, son componentes que vamos a hablar muy pronto y lo que quiero es que esté claro que todos estos componentes permiten utilizar el subsistema de Angular de inyección de dependencias para obtener sus dependencias. Entonces, ¿cómo se describen estas dependencias? ¿Qué se puede utilizar para describir estas dependencias? Bueno, lo primero que se puede decir es utilizando una notación en línea, utilizando arrays. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, fíjense, si tengo un módulo, ¿verdad? Un controlador de un módulo que se llama mi controlador, entonces yo puedo poner como uno de los parámetros un array que contiene la representación en string del nombre del módulo o del componente que se requiere y después de poner eso pongo una función que es la función que va a requerir estos parámetros. Entonces fíjense que lo que hago es que pongo los strings aquí y después pongo los strings dentro de la función. Entonces eso me permite declarar al principio cuáles son los nombres de las dependencias que requiero y después al utilizar, ya usando JavaScript, bueno, los paso a la función como parámetros para poder utilizarlos dentro del cuerpo de la función. La otra forma es utilizando la propiedad inject. Fíjense que si tengo una variable que se llama mi controlador y que es una función, que es el mismo estilo de la función que estamos poniendo arriba, puedo a esa variable usar una propiedad que tiene Angular que se llama $inject, que me permite entonces separar. Fíjense que la diferencia con la declaración de arriba es que en la declaración de arriba el array y la función están en la misma línea. Aquí puedo separar y poner más explícitamente, bueno, mira, esta es la declaración de mi función y yo necesito que le inyectes estos componentes que requiero. Y la otra es la anotación implícita. La anotación implícita lo que requiere es que, bueno, si yo el nombre de las variables de entrada de la función que representa el controlador o el servicio, lo que yo vaya a utilizar, se llaman igual que como se llaman en el inyector de dependencia, entonces simplemente el inyector de dependencia tiene la capacidad de decir, bueno, mira, $scope se refiere a $scope, greeter se refiere a greeter. Y así es como funciona en la inyección de dependencia. Entonces vamos a ver una demostración rápida de cómo podemos crear dependencias y pasárselas a un módulo para demostrar cómo funciona este subsistema de una manera súper básica. Entonces, si observamos nuestro código fuente ahora, fíjense que he creado dos módulos más que se llaman dependencia 1 y dependencia 2 y entonces ahora tengo la capacidad de decirle al módulo de stand-up, bueno, tú dependes tanto de la dependencia 1 como de la dependencia 2, ¿no? Entonces, ahorita vamos a observar cómo podemos utilizar esta inyección de dependencias para declarar las dependencias y cómo podemos ver si está funcionando correctamente. Bueno, entonces podemos observar en el navegador que ya se realizó la recarga y fíjense que tengo entonces la declaración de los módulos y tengo la declaración de las dependencias y nuevamente hasta ahora, porque estamos comenzando, la forma en la que sabemos que esto está funcionando es porque en la consola no hay ningún error que nos demuestre de que el servicio inyector de dependencias consiguió un error inyectando las dependencias en los módulos.